La pandemia lo ha cambiado todo, ha invadido todos los ámbitos de la sociedad y nos ha obligado a cambiar también nuestras rutinas, y eso incluye el deporte. El confinamiento nos encerró en casa durante semanas y los expertos incidían en la importancia y en la necesidad de evitar el sedentarismo, de hacer algún tipo de gimnasia para evitar que nuestros músculos, nuestro cuerpo, se olvidara de aquello de caminar, de moverse. Ya sin el confinamiento volvió el deporte, pero con muchos cambios, como las mascarillas, en gimnasios también al aire libre. Hoy queremos detenernos en los runners, los corredores populares. Runea es una startup vasca, ha preguntado a más de 5.500 personas aficionadas a este deporte cómo ha cambiado su rutina, sus prácticas con esto de la pandemia. Una foto de todo el territorio, de todas las comunidades, sobre la influencia que ha tenido la COVID. Vamos a saludar en directo en Radio 5 a Iker Muñoz, director deportivo y director también de este Runómetro 2020. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Radio 5, Iker. ¿Cómo ha cambiado? ¿Han cambiado mucho los ámbitos, la forma de salir a correr? Bueno, la forma de salir a correr no, sí ha habido cambios igual en la práctica deportiva, digamos, accesorios a salir a correr. Por ejemplo, sí hemos visto que existe un cambio de deportes complementarios al running, bien, como puede ser igual la práctica deportiva en casa. Bien, que ha de cierta manera ha cambiado el gimnasio por la práctica indoor, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces es algo interesante. ¿Hay más gente que se ha sumado a esto de hacer deporte, de correr o hacer cualquier otro tipo de ejercicio físico con esto de la pandemia del confinamiento, o al revés? ¿O la gente ha preferido reducir su práctica deportiva? Es interesante porque casi la mayoría de los encuestados han respondido que han mantenido o en algunos casos han aumentado la práctica deportiva. Han sido muy pocos los que el porcentaje ha sido muy pequeño de personas que han dicho que han reducido su práctica o directamente han desistido de practicar deporte. Sí, son datos interesantes, sobre todo, especialmente en el caso de las mujeres, que han incrementado la frecuencia de entrenamientos frente a los hombres. Entrenan, digamos, más días, no más tiempo, pero sí más días respecto a la situación previa a la pandemia. Y con las mascarillas, ¿qué habéis observado? ¿La gente hace deporte con mascarillas o no se la pone? La gran mayoría es verdad que no hace uso de las mascarillas. La contestación mayoritaria, más del 75% de personas que han sido encuestadas no utilizaban mascarillas. Sí es verdad que en este sentido hay que hacer un pequeño apunte en función de la comunidad autónoma, y debido, por ejemplo, en el caso del País Vasco, era obligatorio hasta hace poco la práctica deportiva. Entonces eso ha cambiado un poco, ha desdibujado el uso de la mascarilla en función de la comunidad autónoma. Pero en general, digamos que casi el 75% no utiliza esa mascarilla durante la carrera. Y hablas de comunidades autónomas. Según la comunidad autónoma de la que hablemos, ¿cambia esto de hacer ejercicio físico? Cambia el ejercicio físico en sí, igual no. Lo que sí cambia son otras variables, por ejemplo, la percepción de vitalidad, digamos, que es una escala en la cual mide cómo nos podemos, qué capacidad tenemos para afrontar nuevos retos o cómo podemos desenvolvernos ante una situación cambiante, especialmente, por ejemplo, en este caso. Sí hay diferencias entre comunidades autónomas, por ejemplo. ¿Cuál es Dame un ejemplo. Por ejemplo, tanto Galicia como Euskadi son los corredores son los que peor percepción tienen de la vitalidad, digamos. Hay andaluces y también Madrid y Comunidad Valenciana son los que mejor. Pero también hay que hacer un apunte a esto, es que en general las puntuaciones son muy altas, son muy buenas a nivel estatal. Y esto es algo bastante positivo, sobre todo para decir que los runners, cómo pueden afrontar estos cambios, que tiene una mejor tendencia a poder adaptarse a nuevos cambios, a nuevas situaciones, sobre todo. Sí. Hablabas antes de hacer deporte, de hacer ejercicio indoor. ¿Ha cambiado esto mucho? ¿La pandemia ha afectado? Por ejemplo, pienso, nos piden que evitemos las aglomeraciones, ¿no? Los sitios muy concurridos. ¿Buscamos hacer deporte sin esas aglomeraciones, más al aire libre, pero en zonas más alejadas, menos pobladas? Sí, definitivamente. En todas las comunidades autónomas, más del 50% de las personas han respondido que buscan nuevos espacios, tanto fuera del núcleo urbano o dentro del núcleo urbano, pero espacios mucho más abiertos. Especialmente
en Madrid igual no es este caso, que es el de las personas que más han contestado, en el cual mantienen su práctica habitual, en el lugar habitual, pero sí en otras comunidades más del 50% buscan nuevos espacios más abiertos, con menos concurridos en general. ¿Y qué pasa con los gimnasios? Porque si evitamos las aglomeraciones, un gimnasio es encima cerrado, ¿no? ¿La gente prefiere equiparse para entrenar en casa? Sí, definitivamente hemos visto una tendencia respecto al año pasado, que se ha incrementado tanto el gasto como la adquisición de material, pues simplemente con el único objetivo de ejercitarse en casa. Y esto es algo que, bueno, obviamente está a la vista en la situación en la que estamos viviendo. Hemos decidido que no comprarnos la bicicleta estática, ¿no? Que creo que se agotó en Amazon. Todo el mundo quería comprarse la bici estática. Bicicletas, gomas, cualquier elemento para poder ejercitarnos en casa ha sido muy demandado y a la vista está de este pequeño informe que hemos realizado, que más del 50% de personas, sí existen diferencias entre comunidades, pero más del 50% ha optado por adquirir material para ejercitarse en casa. Quizás por el miedo, ¿no? A hacer ejercicio y contagiarnos haciendo ejercicio. No ha sido, por ejemplo, es una de las cosas que nos ha chocado mucho, ¿Sí? que el 95% de los encuestados piensa que el correr es algo que no les va a afectar a la hora de contraer la COVID. Se consideran que es seguro correr. Igual si este incremento del gasto en material está más relacionado con ese otro deporte nuevo que hemos empezado a practicar, que es igual eliminar las clases de spinning en el gimnasio o las clases de musculación, de otra actividad, y empezar a hacerlo en casa. Sí, es cierto. ¿Y tú crees que estos cambios han venido para quedarse? ¿O cuando todo vuelva a la normalidad, si es que vuelve, el deporte también volverá a ser como antes? Bueno, todas las cosas tienen sus puntos negativos y sus puntos positivos. Yo creo que en algunos aspectos hemos aprendido a que podemos ejercitarnos en casa y eliminar igual tiempo que tardamos en desplazarnos. Entonces, en algunos casos sí que hemos redescubierto el ejercicio en casa y seguro que existirá una tendencia que quedará de personas que empiecen a utilizar más aplicaciones para ejercitarse en casa, para hacer clases casi online desde el domicilio. Sí, esto yo creo que no es que haya venido para quedarse, pero sí que va a haber un porcentaje de los corredores o de las personas que practican ejercicio que mantengan cierta actividad dentro del domicilio. Pues es el deporte, el ejercicio físico de la era COVID. Iker Muñoz, director deportivo de Ranea, director también de este Renómetro 2020. Gracias por acompañarnos y por traernos todos estos detalles de este informe que habéis hecho en la época COVID, del deporte en la época COVID. A acompañarnos en Radio 5. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, que tengas buen día. Gracias a vosotros. Adiós.